Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leila Munive. Soy maestra en Dirección de Marketing y Gestión Comercial y docente de la Universidad San Ignacio de Loyola de Perú. A continuación les voy a exponer el proyecto Perú a color, un registro cromático precolombino. Bien, hablemos un poco de la historia en general. Históricamente, los colores han tenido una cierta influencia importante en diversas partes del mundo, ya sea porque muestran ciertas costumbres de civilizaciones, muestran tradiciones y muestran cómo se desenvuelve inclusive una sociedad. Prueba de ello, y es algo que quise mostrar en esta primera imagen, es el contexto del simbolismo del color, ¿no? En diversos países. Por ejemplo, el simbolismo del color de luto, cuando una persona fallece, está representado por diversos colores dependiendo del lugar. En relación al cristianismo, el color negro representa el luto, en cambio en el budismo, el color blanco es el que representa eso. Y se ha encontrado información de que en el antiguo Egipto, el color que representaba la muerte era el amarillo. Entonces aquí se hace una comparación, ¿no? De cómo estos tres colores, dependiendo de la religión o las creencias, podría tener diferentes significados y representación. Si hablamos ya de sociedades y grupos de personas, podemos ver en este otro ejemplo los diferentes tipos rojos de las tribus maorís, ¿no? Cómo ellos podrían identificar y tenían dentro de sus vocablos mayor cantidad de tipos de rojos. Así como también, por otro lado, los esquimales pueden identificar inclusive hasta 7 tipos de blancos debido al contexto en donde viven. Entonces, estos ejemplos nos muestran cómo es que el color varía dependiendo de la cultura, dependiendo del entorno y de las costumbres. Hablando de eso, nos ubicamos aquí en Perú, investigando, ¿no? Un poco de la historia de este país. Pude entender de que una de las manifestaciones más antiguas de arte era el textil, inclusive más antigua que la cerámica, porque empezó primero con esta pequeña actividad de hacer nudos, ¿no? Que bueno, con el tiempo se fue profundizando y creando textiles más complejos, como los de la cultura Paracas, los de la cultura Nazca, que son objeto de estudio en esta exposición. Estas piezas textiles tenían diversos significados, dentro de ellos eh, el vestido, ¿no? Era muy importante en el vestido los textiles, y estos te permitían identificar las diversas jerarquías de rango entre las personas. Inclusive viendo la vestimenta de un grupo de personas, tú podías identificar de dónde eran, a qué se dedicaban. También era un registro de conocimiento. Tanto era la importancia de los textiles en aquella época, que inclusive en la cultura Paracas se encuentran vestigios de fardos funerarios, donde se daba a entender de que estos textiles servían de acompañamiento a la muerte o a la otra vida a estas personas importantes. En la imagen podemos ver cómo es que este grupo de personas de alguna cultura precolombina, en este caso Paracas, se envolvían, ¿no? Dentro, alrededor de un faldo funerario, varias capas, varios niveles de textil. Y el cuerpo del difunto estaba desnudo sobre un cesto. Alrededor de esta imagen podemos ver algunos textiles que se analizaron en este proyecto. Bien, a partir de darle la importancia al color en relación a la cultura, eh, partiendo también de dentro de la historia del Perú, cuál fue la etapa más larga.
pude identificar que la época precolombina, antes de la llegada de los españoles a este país, fue una duración muy larga de años, que inclusive le gana a la época de la República. Y bueno, a partir de ello, eh, analicé estos textiles porque usualmente siempre son usados para que sean mostrados a los turistas, tanto extranjeros como nacionales de este país. Y obviamente diversas disciplinas, no solo la arqueología, también la museografía, la restauración y el diseño, estudian estas piezas para usarlas como referentes en diversos proyectos contemporáneos. Y dentro de esta exhibición, el color es un elemento importante porque permite identificar los tipos de textiles, los tipos de culturas y puede ser un elemento para fortalecer la identidad de estas culturas en un país. Aquí en imagen pueden ver la etapa de estudio de este proyecto. Estoy aquí analizando uno de los textiles en el Museo eh, de Arte de Lima. Y bueno, ahí estoy haciendo las primeras pruebas de color, contrastándolas con el textil, para en base a eso hacer ajustes cromáticos y salga después el registro cromático final. En total se analizaron más de 20 textiles entre las culturas Paracas, Nazca y Chincha. Las fotografías fueron donadas y prestadas por el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y el Museo de Arte de Lima. Dentro de los textiles Paracas analizamos 12, de la cultura Nazca se analizaron 10 y de la cultura Chincha se analizaron 2 textiles. Aquí podemos ver un collage, ¿no? de todos los textiles en conjunto. ¿Cómo es que se desarrolla este proyecto? Este proyecto tiene todo un proceso. En esta imagen pueden ver un resumen de todo el proceso que se realizó para la realización de este registro cromático. Al inicio se empezó en el paso 1 con la recopilación fotográfica de estos textiles. Como son piezas históricas, uno no puede acceder a estas piezas con facilidad. Por ende, se pidió el registro de fotografías profesionales de estos 2 museos para que a partir de estos se haga un estudio previo para seguir con el paso 2, donde gracias a la ayuda de un programa de diseño que se llama Adobe Illustrator, se pudieron sacar, ¿no? Con la herramienta cuentagotas los colores de las fotografías de los textiles. Luego, en el paso 3, se procede a la corrección de códigos de color, ya que cuando tú utilizas la herramienta cuentagotas, usualmente te sacan códigos decimales y usualmente estos códigos decimales no generan mucha diferencia al momento de impresión. Entonces lo que se hizo fue redondear los decimales, que fueron alrededor de 500 colores. El siguiente paso fue clasificar los colores en base al círculo cromático, ¿no? Siguiendo una armonía de color entre cálidos y fríos, para luego sacar la desaturación de cada uno de estos colores. Y luego, en el paso 6, hacer una prueba de color, ¿no? Se hizo una primera prueba de impresión y con esta prueba de color se hizo la contrastación con los textiles reales, ¿no? Felizmente, las cartillas están diseñadas con perforaciones para que uno pueda hacer la contrastación de una forma más fácil. Entonces se contrastaron los 27 textiles en los museos. En la mayoría de casos se usó luz natural o luz blanca. Los análisis se hicieron siempre durante la mañana y en base a esa corrección de color se hicieron reajustes de nuevo en el programa de Adobe Illustrator para al final quedarnos con una clasificación de colores un poco más limitada pero más exacta. En esta última versión de la codificación de colores se hizo un ajuste de la codificación CMYK y RGB y se añadió
los códigos hexadecimales para que sea más accesible a cualquier tipo de plataforma. Bien, aquí vemos el resultado final. En total se obtuvieron 3 catálogos de colores. En el catálogo de colores de la cultura Paracas salieron 297 cartas de colores, considerando que fueron analizados 12 textiles. En el registro cromático de la cultura Nazca, logramos obtener 130 colores o cartas de colores, considerando que son 10 textiles analizados. Y en la cultura Chincha se obtuvieron 72 cartas de colores, considerando que se analizaron solo 2 textiles. En esta otra imagen podemos ver un comparativo de la cantidad o nivel de colores que se obtuvieron de cada cultura. Como pueden observar, lo que prevalece en todos los textiles que se analizaron fueron los tonos marrones y los tonos rojos. Si vemos la cultura Paracas y Nazca, lo que le siguen a estos colores vendrían a ser el color azul, luego el violeta, el verde y al final el amarillo. En el proceso de la realización del registro cromático, pude descubrir muchas cosas. Dentro de esas cosas que descubrí, que no solo era registrar los colores de manera digital, también tengo que hacer un análisis de la composición de los textiles. Y me resultó muy interesante y sorprendente de que los textiles, para ser de una época precolombina, tenían un buen orden de color y una buena armonía de color, una buena combinación de colores. Lo que ven en pantalla es un resumen cromático de orden de color de uno de los textiles analizados. En este caso es un textil de la cultura Paracas y este personaje era el que se repetía en todo el textil. De este personaje se queda referencia el color del rostro y en base a eso pude ver que se respetaba este orden cromático con un orden, ¿no? Como pueden ver ahí hay una secuencia de color muy clara, donde empiezan primero con este fucsia, luego sigue el violeta, el amarillo, el marrón, y luego de nuevo se repite la secuencia, empezando por el fucsia, violeta, amarillo y marrón. En todo alrededor del manto, y también se repite la misma secuencia en el interior de este manto. Entonces podemos ver que ellos tenían una noción muy avanzada del color. No solo era el uso de los colores de forma aleatoria, sino tenían un buen uso de armonías de color. Bien, el proyecto Perú a Color consiste en generar y brindar información al público, no solo arqueólogos y diseñadores, sino otras disciplinas que están relacionadas con el color, como la arquitectura, las comunicaciones, ¿por qué no otro tipo de áreas dentro del diseño? Y lo que se plantea es publicar un libro que te ayude a saber las nociones básicas de color y los posibles significados de los colores en el entorno peruano. La investigación se realizó con culturas pertenecientes a la región de la costa sur. La idea del proyecto es que sea un referente para que se siga investigando el resto de culturas de otras regiones del Perú, ¿no? Tenemos que considerar también que el Perú, al ser un país con una diversidad tan grande, tiene diversas áreas geográficas. Y la idea era que se dividan por la área de la costa, sierra y selva, y que a partir de eso se sigan haciendo más investigaciones. Las cartillas de color tienen una medida de 16.3 por 4 centímetros. Cada color, como pueden ver en esta cartilla de ejemplo, tiene 3 variaciones de intensidad que podrían reflejar la desaturación del color a través del tiempo. Y en total se clasificaron 7 colores principales. Los colores principales que se manejaron fueron el amarillo, naranja, marrón, rojo, morado, azul y verde. Y me basé en el modelo de la tabla Pantone y Munsell para generar este
nuevo estilo uniendo estos dos registros de color que son los más utilizados a nivel mundial. Las perforaciones vendrían a ser inspiradas en la tabla Munsell y el orden de el abanico, ¿no?, de colores es lo que usualmente utiliza Pantone. Esta investigación se quedó en los museos con los que se trabajó para que lo utilicen y les sirva en su área de registro de textiles y también en su área de conservación. Actualmente ellos utilizan el registro cromático para hacer reposición de hilos, para ver con más exactitud qué hilos, de qué color necesitan para la conservación de ciertos textiles. Y bueno, también la tesis alcanzó otras áreas, como por ejemplo la arquitectura. En este caso vemos que Jorge Valerdi publicó un libro que se titula Restaurantes limeños del boom gastronómico. Él menciona de que esta moda por la gastronomía peruana ha propiciado de que el diseño de una arquitectura gastronómica eh, tenga a su disposición una identidad cultural local, ¿no?, para que sea única dentro de la región. Y él propone el uso del registro que ahorita les he presentado, Perú a color, como una herramienta dentro del diseño de espacios para que el color también forme parte de la identidad local. Otro alcance que llegó a tener el catálogo fue en el Ministerio de Cultura. No hace el 2019, alrededor del 2019-2020, la diseñadora Lucero Canales Durán tuvo acceso a mi investigación y se le ocurrió utilizarlo como propuesta para el 10º aniversario del Ministerio de Cultura. No, esto quedó en proyecto porque luego en el 2020 fue la pandemia y no se pudo realizar este evento de forma presencial. Pero al final, como pueden ver en pantalla, sí se celebran los 10 años del Ministerio de Cultura. Otro alcance que podemos ver del proyecto es que en la actualidad el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú está en remodelación. Y como ellos tienen en su posesión el catálogo de colores, sirvió de inspiración para la actual jefa de museografía del proyecto Mayu Moana. Tuve la oportunidad de entrevistarla en 2021 y conversamos acerca de cuál era el proyecto, cómo es que se inspiraron para hacer la renovación de la Sala Paracas, la Sala Nazca, y me comentaron que Perú a color les sirvió de inspiración para hacer un orden de colores dentro de todas las salas, ¿no? Y bueno, le propuse hacer una propuesta de color para las salas, hice una exposición a los museógrafos del museo y bueno, en base a eso me dijeron que iban a trabajar su proyecto, ¿no? Todavía hasta el momento siguen en el proceso de renovación y bueno, ya veremos más adelante cómo es el resultado final. Y bueno, antes de terminar esta exposición, me parece importante hablar un poco de las aplicaciones contemporáneas inspiradas en las culturas precolombinas. Estos son dos ejemplos contemporáneos de marcas como Puna, por ejemplo, que utiliza fibra de alpaca y se inspira en textiles, en la iconografía de los textiles Paracas para vender estos. O también este restaurante que está en Berlín, que se llama Paracas, que tuve la oportunidad de y mucho de utilizar a esta cultura como una herramienta de identificación, ¿no? Y bueno, así como estos dos ejemplos, estos dos rubros, tanto el gastronómico como la moda, han utilizado el color, la simbología de las culturas para promover, ¿no?, cierta historia
o cierta tradición de este país. Para terminar, como conclusión, venimos mostrando lo siguiente. La primera es que gracias al registro cromático Perú Color, se ha visto una mejora en el trabajo de registro de textiles de estos museos para la adquisición de insumos como telas e hilos. De hecho, la encargada de esto es la arqueóloga Carmen Táez. También se considera que el color, al ir de la mano con el diseño, puede fortalecer la forma de identidad cultural del país o de la región de Costa Sur. Puede ser usado en diversas disciplinas, como ya vimos, diseñadores de diversos rubros, arqueólogos, museólogos, arquitectos y otros profesionales afines. Para la idéntica de las culturas precolombinas debe ser puesta en valor, debe seguir siendo puesta en valor porque varios artistas lo utilizan, para, en base a eso, generar una cierta estrategia competitiva del Perú como marca y se logre posicionar mejor en un mercado internacional. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.